Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto: Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. Gracias por estar con nosotros el día de hoy y participar del acontecer de la Iglesia en el mundo. Padre, ¿usted cómo está? Muy bien, Miriam, vamos avanzando en este mes de noviembre, el mes de difuntos, un mes de grandes santos. Lo hemos reseñado al comenzar, que más que el 1 de noviembre lo celebramos todos los del año del santoral en un solo día. Y una alegría poder compartir con ustedes en nuestros canales de YouTube, Amén Comunicaciones y Personal Padre Carlos Yepes, opiniones, análisis, comentarios sobre las noticias y los acontecimientos de la Iglesia, con el apoyo de Rome Reports, que es una de las más reconocidas agencias informativas sobre temas vaticanos. Padre, este mes tenemos, yo diría que una de las fiestas más importantes, por lo menos a mí me encanta, la fiesta de Cristo Rey, ¿no? La fiesta de Cristo Rey, que clausura el año litúrgico. Recordamos que por allá en 1925 el Papa de la época dijo: cerremos el tiempo litúrgico ordinario de una manera como la tenemos que celebrar, y es que toda la historia se condensa, se concentra y se orienta hacia Jesucristo. Y ya no es el Cristo solamente buen pastor, no es el Cristo amigo de Marta y María y Lázaro en Betania, es el Cristo Rey del universo. Bueno, qué bueno que ese día, más adelantico en este mes, es para 25, algo así, creo que es el 25, padre, ¿o no? No tengo la fecha exacta, creo que el 24 nos va a caer el domingo la fiesta de Cristo Rey. Allá, para que ese día ofrezcamos, el 24, ofrezcan la Eucaristía, todos ofrezcamos la Eucaristía por el país, por la patria, como veíamos en un programa anterior, rezar por el país, como lo hacía el padre Popielusco en Polonia. Bueno, padre Carlos, hoy vamos a responder a un interrogante muy concreto y muy especial: ¿cuándo callar y cuándo hablar? Y sobre todo de esas palabras que salen de nuestro cerebro, de nuestro ser, desconectadas del corazón, esas palabras imprudentes. Y vamos a iniciar el programa hablando de lo que fue el sínodo, que ya terminó en días pasados. La última semana del sínodo comenzó con esta misa presidida por el secretario general de la Asamblea, el cardenal Mario Gretz. El purpurado maltés animó a no darse por satisfechos por el trabajo realizado hasta ahora. Dijo que hay que mantener la actitud de escucha del Espíritu Santo y recordó algunas de las directrices dadas por el Papa. Già il Santo Padre ce lo ricordava all'inizio del percorso sinodale. Il sinodo è un momento ecclesiale e il protagonista del sinodo è lo Spirito Santo. Tan solo 2 días antes, el cardenal y la plana mayor de la Asamblea se habían reunido con el Papa para ultimar detalles del sínodo, que ha sido más experimental de las últimas décadas, sobre todo en el aspecto formal. Padre, el sínodo más trascendental. Yo pienso que los efectos serán sobre todo en la aplicación. Primero, hay un momento histórico que ya reseñábamos en otro programa anterior, y es que normalmente después del informe conclusivo que presentan al Santo Padre, él con un grupo de expertos y de estudiosos deciden pulir, por llamarlo de alguna manera, ese documento final, y luego lo publican con autoridad magisterial en lo que se llama una exhortación apostólica post-sinodal. Pues el Papa toma una medida que no es convencional, no digamos que histórica, pero sí no es convencional, y es haberle dado ya el carácter de definitivo a este informe final, según vimos el sábado 26 de octubre,
Y como hemos reseñado en otro programa, el Papa quiere valorizar y de alguna manera darle mucha importancia al papel del laico, al papel de la mujer, y de alguna manera que la concentración de la autoridad, aunque sigue en la persona de los obispos, esté más acompañado de estructuras de consejos pastorales, consejos parroquiales, diocesanos, parroquiales y diocesanos, en la toma de decisiones y en el discernimiento de hacia dónde debe de ir la Iglesia en estos nuevos tiempos. Bueno, padre, terminó el sínodo, pero nos acercamos ahora es al jubileo, ¿no? Al jubileo, el 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada Concepción, empezamos el año jubilar, 2025, un año que celebra la Iglesia. En principio era cada 50 años, ahora cada 25 años, y es un tiempo especial para alcanzar gracias y sobre todo la llamada indulgencia plenaria que nos otorga el año jubilar. Exactamente, yo no dimensionaba realmente el lucro que uno puede sacar de un año santo, de un año jubilar. El mismo hecho de que a uno se le sean perdonados todos, una remisión total de las culpas, de los pecados que uno haya cometido durante toda la vida. Y no solo eso, que a través de una indulgencia plenaria uno pueda ayudar a que una persona que está en el purgatorio, un familiar nuestro, un amigo o una persona X, pero que necesita oraciones, se lucre de esto, ¿no? Sí, la indulgencia es una figura que fue muy conocida en el medioevo, también fue muy cuestionada. Martín Lutero, que es el gran inspirador, digamos, de la reforma en la Iglesia, y que luego se conocería como el protestantismo porque surge como una protesta cuando él coloca las famosas 95 tesis que cuestionaban algunas doctrinas y algunas prácticas de la Iglesia, las colocó en la puerta de la Catedral de Wittenberg, en Alemania. Él cuestionaba profundamente las indulgencias porque de alguna manera se volvió un comercio económico, pero la Iglesia, reivindicando, digamos, esa tradición centenaria, hoy valora la indulgencia, que es la remisión de las penas merecidas por nuestros pecados, digamos, de manera temporal, no la remisión total, pero sí situaciones que ameritarían de parte nuestra una expiación. A través del año jubilar se puede cambiar esta situación, y la manera de ganar la indulgencia es una forma, la manera ordinaria en que se gana la indulgencia tiene unos requisitos, vale la pena recordarlos. Primero, visitar el lugar o el santuario declarado santuario jubilar. Lo declarará la Iglesia en cada diócesis, y los grandes santuarios jubilares en Roma, que será un año de muchos peregrinos. Perdón, por eso es que va tanta gente a Roma en este tiempo. Por eso va tanta gente a Roma, esperan estar abarrotados los hoteles, los hostales, las casas de religiosos, porque van allá a ganar indulgencia plenaria en la ciudad de Roma. Entonces tiene lo primero visitar, los que no pueden ir a Roma por temas económicos, de tiempo y demás, en cada diócesis habrán las catedrales, además de otras iglesias o templos parroquiales importantes que designen el ordinario, el obispo de cada lugar, según él lo estime en la conveniencia pastoral. Entonces nos pide uno confesarnos, celebrar la Eucaristía y comulgar, orar por las intenciones del Papa con el Padre Nuestro, la Ave María, Gloria, practicar una obra de caridad y misericordia y un propósito firme de rechazar el pecado. Entonces es visitar un santuario que sea centro jubilar aprobado, celebrar la Eucaristía, confesarnos previamente, comulgar, orar por las intenciones del Papa, Padre Nuestro, Ave María y Gloria, y el deseo, propósito firme, hacer una obra de caridad, el propósito firme de dejar el pecado. Padre, tengo entendido que uno puede obtener una indulgencia por día. Por día, uno sí. puede acumular indulgencia. Sí, yo pues con un inmenso respeto, no soy muy como de esas matemáticas, porque en ese sentido, sin ser luterano, pienso que se puede prestar abusos. No soy tan amigo, entonces entre un día por la puerta santa, salga el martes, el miércoles, el jueves. Yo pienso que en el año jubilar, hacerlo bien hecho por el alma propia, por el alma de otros,
y con el deseo sobre todo de voy a abandonar el pecado. Creo que es más agradable a Dios que un concepto simplemente matemático o estadístico, entro y salgo, porque la economía de la salvación no es una sumatoria de cantidades, sino más un cambio de actitud en el corazón. Padre, me llamó mucho la atención que uno puede, digamos, cederle la indulgencia a una persona que esté en el purgatorio, pero nunca a una persona que esté en el infierno. Pero ¿cómo saber si un familiar de uno, por ejemplo, que uno considere que era buenito, que era querido, o que tuvo sus pecados pero que el Señor le perdonó, está en el infierno, está en el purgatorio? En principio no sabemos quién será condenado, no. En principio estamos aceptando que la misericordia de Dios es infinita y que nos puede acoger. Tiene sentido un alma que ya está condenada, pues no se puede orar por ella, no tiene sentido ofrecer, expiar y ofrendar una indulgencia por ella. Pero es que la vida tal vez me ha enseñado que Dios no condena a nadie, el ser humano se autocondena, Dios no excluye a nadie, es el ser humano en la cerrazón de su corazón quien se autoexcluye, se automargina de la misericordia y la salvación ofrecida por Dios. Es el famoso pecado contra el Espíritu Santo, es el rechazo, la rebeldía total frente a Dios. Entonces no es Dios, es el ser humano. Frente a una persona de estas, pues tú ya sabes en vida cómo eran, pero en principio pienso que todos, desde que hemos obrado en buena fe, más allá de debilidades humanas, pasaremos por ese estado de purificación, porque ya lo decía de Juan Pablo II y Benedicto, el purgatorio no es un lugar, es un estado del alma de purificación, pero somos ya elegidos por Dios. Padre Carlos, qué regalazo para una persona que esté en el purgatorio, un ser querido nuestro, un amigo, alguien, darle una indulgencia, nosotros trabajar por una indulgencia acá para que se salve. Yo pienso que completamente de acuerdo, hoy olvidamos como esa bondad o esa misericordia de Dios, pero tanta gente, yo en la Eucaristía, de manera personal oro por la gente que muere en la guerra, un misil, un dron. Yo dije, ¿en qué condiciones habrá partido a la eternidad? Oro por aquellas personas que tal vez se desanimaron en su fe, no tuvieron quien los volviera a acercar a Dios, están fríos espiritualmente o se entregaron demasiado como al mundo y pensaron que ahí encontraban su paraíso, y oro por ellos. La gente, entre comillas, buena, piadosa, que ha tenido la posibilidad de la Eucaristía, la confesión frecuente, la unción de los enfermos, acompañamiento espiritual, no es que no ore por ellos, pero digo, necesita al menos, hay más urgencia de muchas almas que hoy tal vez por alejamiento de Dios, por no conocer la verdad del Evangelio, por una mirada distorsionada que tienen sobre el cristianismo, sobre la iglesia, mueren alejadas de los auxilios de la gracia de Dios. Exactamente, entonces que no pase este jubileo, este gran regalo que nos hace la iglesia el próximo año, y nosotros teniendo la posibilidad no, digamos, aprovecharlo al máximo, sí, explotarlo, Padre. Empieza el 8 el Día de la Inmaculada Concepción, nos cobija todo el 2025, y si no me falla la memoria, nos va por allá hasta la fiesta de la Epifanía, del bautismo del Señor en el 2026. Si no me falla la memoria. Entonces es un tiempo de gracia, un regalo de Dios, y sintámoslo así, un kairos, un tiempo en que el Señor nos llama a la salvación, a la renovación de la vida, y qué bueno que busquemos cambiar en nuestro corazón lo que necesita ser cambiado y renovado. Tengo entendido, Padre, que en esa fecha que se inaugura el jubileo, usted tendrá un retiro acá, que eso pienso que va a ser algo fabuloso. Vamos a tener un retiro espiritual con 3 aspectos fundamentales: celebrar la Inmaculada Concepción, 1. 2, inaugurar el año jubilar, digamos, prepararnos a vivir bien el año jubilar, el año santo 2025. Y 3, de alguna manera, preparación en la próxima Navidad. Entonces son 3 eventos muy importantes. El título del retiro será Vive feliz, vive feliz. Y yo creo que la felicidad es Dios, y muchos seres humanos que buscan, en lo que decíamos en el anterior programa antier sobre las compras, buscamos muchos sustitutos.
Y recordamos siempre la famosa expresión de la eterna Teresa de Jesús: quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Bueno, y continuando con el programa, recordemos al Papa Francisco, quien en estos días canonizó a los mártires de Damasco. Las canonizaciones suelen ser días de fiesta en el Vaticano. La celebración litúrgica comienza con el canto del Veni Creator Spiritus, que se entona en las ocasiones solemnes. Luego, el prefecto del dicasterio para las causas de los santos expuso de manera breve la vida de los 14 beatos que se iban a declarar santos. Entre ellos destacó el grupo conocido como los mártires de Damasco, 8 franciscanos y 3 laicos brutalmente asesinados en Siria en el año 1860. Durante su homilía, el Papa dijo que estos nuevos santos serán ejemplares porque imitaron a Cristo, no buscando dominar, sino buscando servir. Vince non chi domina, ma chi serve per amore. Ripetiamo, vince non chi domina, ma chi serve per amore. A questo dobbiamo anelare, non al potere, ma al servizio. El Papa subrayó la idea de que no se puede ser cristiano a tiempo parcial. Il servizio è lo stile di vita cristiano. Non riguarda un elenco di cose da fare, quasi che una volta fatte possiamo ritenere finito il nostro turno. Chi serve con amore non dice adesso toccherà a qualcun altro. Questo è un pensiero da impiegati, non da testimoni. Durante la celebración litúrgica, Francisco también canonizó a otros 3 beatos, 2 italianos y una religiosa de Canadá. Entre los celebrantes había una buena representación de la Iglesia de Oriente Medio, una iglesia que desde hace siglos experimenta un éxodo continuo de cristianos. Bueno, padre, además de los mártires de Damasco, el Papa Francisco canonizó a otros 3 personajes muy importantes. Cuéntenos. Hay una mujer que me parece que es muy valiosa, Elena Guerra, aunque tiene un nombre latino, no es latina. Ella es la fundadora de la Congregación de las Oblatas del Espíritu Santo, y de alguna manera, viviendo al final del siglo XIX y principio del siglo XX, fue una precursora de lo que luego con el Concilio Vaticano II sería la renovación carismática católica. Algunos lo llaman la abuela de la renovación carismática, pero más allá de escritora, de fundadora, fue una mujer que entendió que no hay caridad verdadera sino por la acción del Espíritu Santo. Y es verdad, ya lo decíamos en otro programa, hay la caridad del filántropo, que es limitada y a veces un poco de imagen, y la caridad, o simplemente por un sentido humanista, y la caridad del creyente, del cristiano, que es una caridad sin límites y aún con entrega y sacrificio de la propia vida. Bueno, y también canonizó al padre Alamano, fundador de los misioneros y misioneras de la Consolata, ¿no? De la Consolata, los muy conocidos en su trabajo con los migrantes, en su trabajo misionero, que es muy importante, con los migrantes más los escalabrini, los escalabrinianos, pero en los consolatos han hecho una obra muy vasta y muy importante en las misiones en el mundo, de manera que en buena hora por estos santos que rinden gloria a Dios a partir del testimonio y la entrega de su vida, y son modelo para el mundo de hoy. Padre, y qué curiosidad lo del padre Alamano, que fundó una comunidad misionera tan grande y que tanto bien ha hecho, y él nunca salió de su país porque tenía problemas de salud, no. Igual que Teresita del Niño Jesús, que es patrona mundial de las misiones, y muere de 24 años encerrada en un convento de orantes contemplativos en Lisieux, Francia, pero ella con su sufrimiento por la tuberculosis, con el sufrimiento en la vida en comunidad y con la oración ofrecida a Dios, fue tan misionera como los misioneros activos de su época, y sobre todo fue una enamorada de los misioneros por quienes oraba permanentemente, especialmente los sacerdotes, por quienes profesó un amor entrañable. De manera que es bien paradójico, pero la Iglesia con sabiduría dice:
también hay misión desde la enfermedad, el dolor es misionero, también hay misión desde la oración para que nadie diga soy una persona mayor, inútil, una persona orante, se une con el universo entero. Conozco una religiosa ermitaña aquí en este oriente antioqueño, oriente de la ciudad de Medellín, y ella dice, Padre, yo desde mi oración, desde mi silencio, mi clausura, me uno en comunión universal con las necesidades, los sufrimientos, las guerras, las violencias sociales, y ahí estoy haciendo misión. Exactamente, todas esas comunidades religiosas son como hogueritas de amor en la tierra, ¿no? Hoy no entendemos mucho la tarea de los contemplativos, y cuando alguien dice estas monjas encerradas que váyanse a los barrios pobres a trabajar, yo digo, se cumple ese famoso aforismo, el ignorante es un atrevido y la ignorancia es audaz. No entendemos el papel central de pararrayos y de corazón de la Iglesia de lo que son las comunidades contemplativas y vocaciones tan específicas y tan especiales como la de los ermitaños, vivir en silencio, soledad, oración, alabanza y adoración a Dios. Exactamente, de cuántas calamidades nos habremos salvado gracias a todas esas oraciones silenciosas de estos contemplativos a lo largo y ancho del mundo. Pero bueno, les tenemos a continuación una historia. 6 mujeres, 3 pro aborto y 3 pro vida, que se reunieron durante 6 años para tratar de entender las razones de uno y de otros. En 1994, unos 20 años después de la legalización del aborto en Estados Unidos, la tensión entre los bandos pro vida y pro aborto comenzó a tomar un giro violento. En Boston, un hombre abrió fuego en 2 clínicas de aborto, matando a 2 personas e hiriendo a otras 5. Reconociendo el peligro y la hostilidad de la retórica utilizada por ambas partes, el gobernador de Massachusetts y el cardenal de Boston se unieron para pedir el diálogo. Su iniciativa resultó en casi 6 años de reuniones secretas entre 6 mujeres líderes, 3 pro aborto y 3 pro vida. Una abogada, Frances Hogan, que había recibido amenazas de muerte por su activismo pro vida, era miembro de las reuniones secretas. Hubiera sido un escándalo grave. Esa fue una verdadera preocupación. No queríamos hacerlo público en absoluto, ni que nadie supiera que lo estábamos haciendo. No tenía ninguna intención de involucrarme en esto, ninguna en absoluto. Sentí que podría quitarle tiempo a mi activismo voluntario sobre la ética pro vida y todo eso. Cuanto más lo pensaba, era una oportunidad de encontrarme con la otra parte. Creo que aquellas de nosotras que somos pro vida, las 3 mujeres pro vida, probablemente pensamos que tal vez podríamos llegar a ellas con la verdad de nuestro mensaje. Una nueva serie documental titulada The Basement Talks relata la historia no contada de estas 6 mujeres y su decisión de dialogar a pesar de la amenaza de violencia. Sigue la creciente polarización y el peligro que rodearon el debate sobre el aborto en ese momento en Boston y el impacto que estas conversaciones tuvieron. En 2001 los líderes hicieron públicas sus conversaciones y los medios estallaron. Su historia fue noticia nacional. Como resultado, Frances Hogan dice que fue invitada a lugares donde no habrían recibido con agrado su mensaje. Incluso habló con líderes que dijeron que nunca en su vida habían escuchado la presentación de la posición pro vida. Si no estás en la mesa, nadie te va a escuchar. Tienes que mantener tu presencia en la mesa. Cuando era una joven abogada, renuncié a la Asociación de Abogados de Estados Unidos, cuando adoptaron una postura a favor del aborto y a otras organizaciones profesionales. Y eso fue un grave error. Y aconsejo a las mujeres de hoy que permanezcan allí. Mantén tu asiento en esa mesa, incluso si eres la única. Tienes que estar ahí o tu voz no será escuchada. Hogan todavía utiliza las herramientas de diálogo que aprendió en las conversaciones en el sótano durante su carrera como abogada. Casi 3 décadas después, sigue en contacto con los líderes pro aborto. Ella espera que su historia inspire a las personas a no rehuir del diálogo con otras personas que tienen creencias diferentes. La constancia vence lo que la dicha no alcanza. Padre, estas conversaciones en el sótano, por allá reunidas secretamente, tuvo buenos frutos en Estados Unidos, ¿no? Sí, y me parece que es un ejercicio muy importante de dialogar mientras nos insultamos en la red social X, antes Twitter, en una sociedad cada vez más crispada, más polarizada, donde no entendemos los argumentos de los otros. Qué bueno, estos 2 grupos, uno pro-life, pro-vida, otro pro-choice, pro-libre elección, sentarse a mirar los puntos de vista de los otros.
Creo que es un ejemplo para nuestra sociedad que no es insultándonos, sino dialogando cómo vamos a avanzar en esta crispación social y política en la que vivimos. Reuniones de estas 6 mujeres, prácticamente clandestinamente, como dicen, en el sótano, tuvo sus buenos frutos. Desde el 2023, 1 de junio de 2023, el aborto está prohibido en 14 estados de Estados Unidos y casi prohibido en otros, ¿no? A ver, aquí influyó mucho un tema político, y es que el Supremo, la Corte Suprema en Estados Unidos, que es la corte judicial más importante, hoy tiene una mayoría en su época, desde la primera presidencia del presidente Trump, o desde la presidencia del presidente Trump, tuvo una mayoría más republicana, que sabemos que histórica e ideológicamente son más afines a la vida, a la familia, a promover la economía del libre mercado. Antes habían magistrados o jueces más demócratas, que son más pro aborto, más a favor de los migrantes, y de alguna manera con una ideología, un pensamiento distinto. Entonces esto ha influido mucho porque en Estados Unidos el sistema judicial tiene mucho peso, no solamente como en nuestros sistemas de América Latina judiciales, sino también que sus sentencias van generando casi que el peso de la ley, y se vuelven de alguna manera líneas legislativas para seguir. Y hoy miramos en la gran Unión Americana, como tú muy bien señalabas, estados donde se prohíbe absolutamente el aborto y en otros donde tiene serias limitaciones al ejercicio de la mal llamada interrupción voluntaria del embarazo, y lo decimos porque eso es un eufemismo. El embarazo no se interrumpe lo que se puede reanudar, pero una vez que has iniciado un proceso de aborto no lo puedes detener. Entonces es, repito, un eufemismo, un engaño, de presentarlo con una buena palabra, pero ya estás acabando con una vida, por más que le digas IVE, interrupción voluntaria del embarazo. Pero aún así, con esta prohibición del aborto en Estados Unidos, el año pasado se dieron 1 millón de abortos, y hay que decirlo, está creciendo el número de personas que son pro aborto en el país. Sí, pero la batalla está muy clara. Con una jovencita, tuvo un desliz con alguien distinto de su esposo, quedó embarazada, su esposo supo que esperaba un hijo de parte de otro, con una normalidad dijo: yo te ayudo a criarlo. Y ella dijo: no soy capaz, y decidió abortarlo. Hablé con ella inclusive antes de hacerlo. Me impresionó esto, la mayoría de las mujeres que yo he confesado de aborto, la mayoría sienten dolor, pero esta chica me decía: yo no siento dolor, no me acusa la conciencia. Y yo digo, esto muestra un cambio generacional, de una frialdad, una dureza de corazón, porque yo le decía: mira, si tu mamá hubiera pensado en algún momento de tu embarazo como tú estás pensando, tú justo ahora no estarías acá. Y es la gran paradoja, podemos hablar contra la vida gracias a que una madre biológica no respetó la vida y no atentó contra nuestra vida. Es una paradoja. Exactamente, pero bueno, mientras hay personas que son pro aborto, vamos a conocer la historia de unos muchachos que hicieron un buen recorrido en bicicleta para recaudar fondos para un hospital materno. Cada año, durante una semana, jóvenes y adultos recorren 1000 kilómetros en bicicleta por Estados Unidos con un único propósito: promover la cultura de la vida y recaudar fondos para apoyar centros de atención a embarazadas. Este año tenemos 95 centros de embarazo y maternidad incluidos en nuestro programa de asociación. A final de nuestro año, con la recaudación de fondos de nuestros misioneros, contribuiremos con un cheque económico a cada centro. En el camino también concienciamos, porque mucha gente ni siquiera sabe lo que son esos centros. Hay confusión sobre lo que ofrecen. Estos jóvenes forman parte de Biking for Babies. Todo empezó en el 2009, cuando 2 universitarios recorrieron 1000 kilómetros para promover el movimiento Provida. 15 años después, más de 200 voluntarios han participado en su marcha nacional, con rutas que comienzan desde diferentes estados.
Empezamos con una durante unos años y ahora hemos ampliado. Este verano tuvimos 9 rutas. Nuestro viaje fue una semana en julio y 6 de esas rutas van a San Luis, Missouri y 3 de ellas van a Arlington, Virginia. Queremos estar presentes en todo el país, que la gente nos vea dando testimonio pro vida en bicicleta y nos pregunte, ¿qué hacéis? ¿Por qué hacéis esta locura? En cada ruta hay 2 tipos de misioneros, el ciclista y el equipo de apoyo. Se organizan en equipos de 5 a 12 personas. Los ciclistas recorren unos 120 kilómetros al día. El equipo de apoyo planifica las paradas y los actos religiosos, además de guiar al equipo y ofrecer apoyo a los ciclistas. Las camisetas de vivos colores de los pilotos llaman mucho la atención. La gente ve a jóvenes que se ponen en marcha y que ponen en práctica sus convicciones. Puede que todas las personas con las que nos reunimos no estén de acuerdo con lo que pensamos sobre la necesidad del aborto, que nunca es necesario. Mantenemos conversaciones con la gente, pero empezamos con amor. Estar a favor de la vida es divertido y estamos intentando recuperar eso. Ser católico, ser cristiano es divertido, porque Dios nos llama a ser alegres y a compartir esa alegría con todo el mundo. Y eso es lo que intentamos hacer, compartirla. Es contagioso y a la gente le encanta. Hasta la fecha, Biking for Babies ha recaudado más de $1,5 millones y recorrido más de 50.000 kilómetros. Lo recaudado irá destinado a estos centros de embarazo repartidos por todo el mundo. Qué genial esa expresión, ser católicos es algo divertido. Padre Carlos, y mire, ustedes son jóvenes, bien presentados, guapos, atléticos, haciendo algo que les gusta con un buen objetivo. Y digamos algo, cuando el debate está tan vivo en los Estados Unidos entre los pro vida y los pro elección, Estados Unidos es un referente no solamente político, social, militar, sino cultural para el mundo. Y en los Estados Unidos hay 2 reservas morales muy importantes. Digamos, el centro blanco de Estados Unidos, el americano, no de las costas este y oeste, que por abiertos, digamos, por ser puertos, están muy permeados a culturas advenientes, pero el americano del Estados Unidos profundo, más del centro, es un americano de valores morales muy acendrados, de valores evangélicos muy marcados, entre esos el valor de la vida. Y hay una segunda reserva moral en la población de la Unión Americana y es la de los hispanos. Muchos hoy reciben la fe de hispanos que han emigrado de América Latina a los Estados Unidos en búsqueda del llamado sueño americano, y también en general uno encuentra que es una gran beta de personas que promueven la vida y que hoy se unen, americanos y hispanos que han ido allá a residir a los Estados Unidos para defender la causa de la vida. Bueno, y mientras esto pasa en los Estados Unidos, en la proabortista Europa, les están impidiendo a las personas orar frente a los abortorios o tener una distancia pues muy considerable para orar por esto, ¿no? Me parece increíble y conozco el caso de lugares que están a 500 metros, 5 cuadras, construyen o alquilan o compran una sede para orar y los han penalizado tristemente porque hoy acabamos de ver hace unos meses tristemente en Francia el aborto pasó de ser un delito a ser uno de los llamados delitos sexuales y reproductivos y ahora fue elevado a la categoría de derecho constitucional. Bueno, padre, y le digo que me tomé a la tarea de investigar cuántos abortos se dan en un año y cuántas muertes maternas se dan. Porque nos han dicho que hay que favorecer el aborto porque hay muchas mujeres que están muriendo antes, durante o después del parto. Y miren con lo que me encontré, datos tomados de la Organización Mundial de la Salud. Cada día mueren en el mundo aproximadamente 800 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto. Una cifra alta, 287.000 muertes al año. Pero también con cifras de la Organización Mundial de la Salud, no de un paciente cualquiera, el número de abortos es de 73 millones aproximadamente.
O sea que no se compadecen las cifras, padre. Por 287.000 mujeres que mueren al año, hay 73 millones de abortos. Y digamos de esas 800 muertes diarias o 287.000 al año frente a 73 millones, hay también el tema de muchas situaciones de falta de higiene, de falta de condiciones clínicas adecuadas de países muy del tercer mundo, de manera que no todo puede ser el famoso caballito de batalla de los proabortistas, que está en peligro la vida de la madre. Cada vez la ciencia avanza más y el llamado aborto terapéutico porque el niño viene enfermo, bueno, la violación, que también son casos muy excepcionales, o la malformación de la criatura. Al nombre de las excepciones se legisló para una generalidad y ya lo excepcional se volvió general. Y aquí tenemos las cifras. 280.000, 287.000 personas contra 73 millones de indefensos, no pueden defenderse, inocentes, no tienen culpa de nada e incapaces de hablar por sí mismos. Así es, padre Carlos, realmente algo preocupante para que nosotros nos demos cuenta de que son muchas falacias, padre, las que nosotros tragamos enteras. Bueno, y vamos a hablar en los próximos minutos de una estatua icónica en el Vaticano, el Apolo de Belvedere. Este fue el momento en el que una de las obras más emblemáticas de los museos vaticanos volvió a ver la luz tras casi 5 años de restauración. Se trata del Apolo del Belvedere, una escultura de mármol del siglo II. Es una copia del original de bronce hecho en Grecia en torno al 330 a.C. Los daños que adquirió con el paso de los siglos habían pasado factura. Repartieron mal el peso de la escultura y en 2019 sonaron las alarmas. Los controles hechos señalaron que había problemas, la estatua se estaba desplazando, estaba perdiendo el equilibrio y podía desplomarse. La estatua sufrió algunos daños con el paso del tiempo. Tras la caída del Imperio Romano, la escultura estuvo abandonada durante siglos. Fue redescubierta en el 1489. El Papa Julio II ordenó traerla al Vaticano. Luego Napoleón se la llevó a París y pasó tiempo hasta que se consiguió su devolución. En los años 80 viajó a Estados Unidos para una exposición y en 2009 el terrible terremoto del L'Aquila, a casi 150 kilómetros de Roma, también generó daños. Para evitar que la estatua se desplomase, se decidió estudiar cómo repartir mejor su peso y este fue el resultado, un soporte externo poco invasivo y calculado al milímetro. Preservamos las obras para que se puedan admirar y la restauración hecha ha sido gracias a las sinergias y la profesionalidad de tantas personas, y es lo que queremos ofrecer como imagen de los museos vaticanos. Aunque los trabajos de restauración no solo implicaron la instalación del soporte, la estatua se limpió y se introdujo en su interior una fibra óptica que ayudase a medir los desplazamientos que hay al interno del mármol. Aprovechamos toda la tecnología más moderna, desde la simulación en 3 dimensiones de los modelos matemáticos que proyectamos hasta la tecnología que se usa en Fórmula 1, como las fibras de carbono entrelazadas o fibras ópticas que midan si hay desplazamientos. No hay duda de que hoy es un día de fiesta en los museos vaticanos. Este es uno de los iconos de la belleza clásica, una de las estatuas importantes de nuestra colección, y hoy la presentamos al gran público después de varios años. Ahora los visitantes de los museos vaticanos pueden volver a contemplarla junto al resto de históricas esculturas que adornan este patio del Belvedere, junto al famoso Hermes y el inigualable Laoconte. Bueno, también hay espacio para la cultura y para la historia en este programa. Pero ¿qué le parece, padre Carlos, si pasamos ahora a los interrogantes? Pasemos al paredón, niña. Exactamente, al paredón. Y entonces el tema que vamos a tratar hoy es sobre qué hablar y qué callar. Y también sobre las palabras imprudentes que muchas veces nosotros pronunciamos, desconectadas del corazón. Padre, tengo un novio y ya hemos hablado de matrimonio, pero me molesta algo y quiero consultarlo con usted. Él quiere saber todo de mí, de mi pasado, de mi familia, de mis amigas, esculcando incluso en asuntos muy íntimos y sobre los cuales prefiero guardar silencio. Pero él se molesta ante esto y dice que entre los dos no debe haber secretos de ninguna clase. ¿Sí será que no tengo el derecho de tener espacios con llave en mi interior, zonas a las que solo tenga acceso Dios? Sí, conozco esa versión, pero más la mujer queriendo saber todo del novio, pero aquí es el caso contrario.
Y no, yo pienso que hay secretos o no hay secretos, no, hay momentos de la vida de cada uno que por más que tengas un compromiso con una futura pareja, no tienes que decirlo. De hecho, la experiencia como sacerdote acompañando parejas me ha mostrado que en un momento de sinceridad tú le has dicho, mi historia pasada ha sido esto, tuve estas situaciones, y luego la otra persona con inmadurez le ha reclamado, le ha dicho, es que tú obras así porque en tu pasado hubo esto, dice, pero tú lo supiste fue por mí. Entonces no es maduro, no es asertivo utilizar un secreto en un momento de confianza de tu pareja para luego enrostrarle, mostrarle desconfianza. Y amén también de que aunque tú le dices algo a alguien en secreto, luego esa persona infidentemente lo cuenta a su familia, lo cuenta a sus amigas, a sus amigos, y esto no está bien. La vida me ha mostrado que hay un solo tipo de secretos que se respetan, y la respuesta es el único tipo de secretos que se respetan son aquellos que conoce uno y mueren con uno. Después de que tú le cuentas a alguien una situación de tu vida, ya nunca más volverá a ser un secreto. Padre, callar no es mentir, ¿verdad? No, callar no es mentir, callar no es hipocresía, callar muchas veces es prudencia. Los libros sapienciales nos dicen que hay momento para todo en la vida, tiempo para construir, tiempo para destruir, tiempo para hablar y tiempo para callar. Entonces, a veces el silencio es la mejor respuesta, una discusión airada, frente a un comentario impertinente, el silencio es una muy buena respuesta y es elocuente y habla por sí mismo. Así es. Segunda pregunta. Tengo una hermana a la que no se le puede decir nada ni hacerle ningún tipo de críticas, pues se pone muy mal con todos ya que tiene una baja percepción de sí misma. Es así como prefiere los halagos falsos de otras personas a la sinceridad con que yo le hablo, pues la quiero y deseo lo mejor para ella. ¿Cómo actuar frente a esto? Pues veo que lleva una conducta indecorosa y no quiero que hoy o mañana se estrelle. Yo pienso que uno tiene que mirar si una persona se deja hablar. Si hay personas que son permeables, que son receptivas, que permiten una sana crítica, háblales. Si ves que vas a perder el cariño, la benevolencia de un familiar, de un amigo, no es el momento de hablar. Se debe hablar y el Evangelio lo manda, pero también mirar que la persona sea capaz de aceptarlo. Y también hay que distinguir, porque no estoy mucha tela para cortar, la sinceridad con la imprudencia, porque a veces digo, es que yo soy muy sincero, muy sincera, y hay que hablar con claridad, pero también con caridad, y la sinceridad no puede ser ofensiva, porque hay personas, yo recuerdo en la universidad, algún compañero le decía a una chica, a las 6 de la mañana antes de iniciar clase, veo hoy cómo amaneciste de fea. Y yo tengo 3 hermanas, tengo mi madre viva y yo aprendí a una mujer, nunca le digas ni vieja, ni gorda, ni fea. A un hombre, son comentarios impertinentes. Él no tenía amigas, las mujeres de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín no lo querían. Eso no es sinceridad, eso es uno ser imprudente y ser impertinente. Entonces hay que distinguir la sinceridad de lo que es la imprudencia. Padre Carlos, digamos dentro de una pareja, el señor tuvo una noche de copas, una noche loca y bueno, ya sabemos lo que pasó. ¿Está en la obligación de contarle a la señora? Yo pienso que no, yo pienso que háblalo con un director espiritual que sea una parte objetiva. A veces, vuelvo y repito, tú le tocas a tu cónyuge, él o ella, esa noche de loca o noche de copas, y tiene que ser una persona muy madura para que esto no te lo vuelva a sacar, a enrostrar en momentos de discusiones, de críticas, de comentarios negativos. Entonces, yo a veces pienso que si hubo una falencia, háblalo con un confesor, con una persona sabia, prudente, pero si tu cónyuge, porque es que lo oigo muy seguido, yo por sincera o por sincero le comenté esto y toda la vida me he enrostrado, me ha sacado en cara esta situación. Entonces uno ve que eso no conduce a nada. Que se estrelló. Bueno, padre, sigamos.
En la oficina me di cuenta de que un compañero de trabajo tiene relaciones con varias empleadas de la empresa y él es casado. Yo no me atrevo a enfrentarlo, pues tiene poder y a lo mejor soy yo la que salgo afectada, pero me siento mal callando esta situación. ¿Qué me aconseja? Es cierto, completamente cierta esa situación. Hay el silencio por comodidad, creo que está haciendo algo mal hecho, pero primero dice, no es mi vida, el indiferentismo. Dos, es mi jefe, tiene más poder que yo no lo voy a enfrentar. Pero también el Evangelio, aquí donde viene esta máxima que insinuamos en la pregunta anterior, y es el hecho de que Jesús nos invita a la corrección fraterna. Habla primero con la persona, luego con un tercero si no hace caso, sino con la comunidad. Y nos advierte también, si tú una persona la veías en un error y no le hablaste, esa persona se perderá. Pero tú también te vas a perder por ese silencio cómplice. Hoy en nombre de un malentendido sentido de respeto humano, o no es mi vida o es su libertad, dejamos a muchas personas en el error. Lo digo de manera sencilla, ¿cuánta gente cayó en una cárcel porque no hubo quien le corrigiera, quien le exhortara? ¿Cuánta gente se destruyó el matrimonio porque empezó con confianzas con terceras personas porque no hubo quien le hablara? ¿Cuántas personas, el tema que hoy hemos abordado, abortaron tal vez porque alguien no le dio la seguridad y la confianza? Puedes tener este bebé, lucha por él, no se acaba aquí la vida. Aunque estás joven, piensa en esto. Alguien que nos ilumine la vida, yo creo que esto es muy importante tenerlo presente. Padre, ¿qué hacer en el caso, por ejemplo, de una persona que se dé cuenta que en la casa del lado, por ejemplo, se comete incesto? ¿Qué hacer, por ejemplo, en el caso de una mamá que ve que sus hijos están realizando hechos delictivos, pero dice, ¿cómo lo entrego? ¿Cómo hablo? Qué complejo. ¿Quién en nuestros barrios en América Latina no sabemos de gente que vende drogas, de gente que está en bandas, que tienen armas? Y a veces esa disyuntiva, yo denuncio ante la autoridad, pero a veces la autoridad puede ser más corrupta que el mismo delincuente. Dos, está el famoso tema muy coloquial, los sapos. Entonces, si yo sapeo, puedo pagar con mi vida. Eso no es bueno. La mafia italiana creció y fue inspiración para muchas mafias delictivas de delitos bajo la famosa ley de la omertà, el silencio. Pero el silencio nos hace cómplices de alguna manera. Yo creo que es más cómodo callarnos, hay más coraje en hablar y también es más evangélico mirar cuando se debe de hablar. Hoy por hoy, tal vez el pueblo venezolano lamentará no haberse levantado 15 años atrás y hoy se levantan y ven el sufrimiento de 25 años, la pobreza de 25 años, el detenerse el desarrollo económico de 25 años, porque conectaron con la corrupción, porque veían cosas y de pronto o recibían prebendas, los famosos enchufados, o simplemente por comodidad, no es mi vida, yo no me meto. Eso es muy del hombre de la modernidad o posmodernidad, la indiferencia, no es mi vida, que ella o él se lo arregle como pueda. Pero usted lo ha dicho muy bien, cuando hay un hecho anómalo, es tan culpable el que lo comete como el que calla. Porque yo oía por ahí que hay muchas mamás que terminan lavando la ropa ensangrentada de sus hijos, pues porque cometieron cosas horribles, que hablar a tiempo, que ir a denunciarlo. Hoy el gran caballito de batalla de los enemigos de la iglesia es el encubrimiento de abusos de menores. Pero detrás de esto hay encubrimiento de muchos delitos en la sociedad civil, en la sociedad laica, donde se sabe a ciencia, paciencia y conciencia de delitos, y la gente calla
porque no es mi vida, no me voy a meter en problemas. Aquí recordé, padre, ya para terminar, a Santa Santa Rita de Casia, que le rogaba al Señor que se llevara a sus hijos, que se los llevara. Antes que volviesen asesinos. Antes que se volvieran asesinos. Y tenemos tristemente muchas mamás en nuestro medio que comen calladitas. Él dijo, me regaló un televisor grande, me regaló sala, comedor y un nevecón, así yo sepa que está vendiendo droga, yo miro para otro lado. Eso no es la tarea de una mamá, y la tiene que decir al hijo, mi hijo, yo sé que le duele la pobreza en la casa, pero la Biblia dice, más vale pobreza con dignidad que no riqueza con deshonra. Y asimismo, si la hija está en la prostitución, si está en malos pasos, de todas maneras es mejor hablar antes que ella pierda su alma. Y si hay muchas madres que me dicen, padre, mi hija es prepago, yo le he advertido, se hace esto no es conmigo, por lo menos tú le hablaste, por lo menos le advertiste, ya si ella la mataron, se prostituyó, lo que sea, por lo menos tú hablaste, salvaste responsabilidad. Bueno, quedan muchas preguntas en el tintero, pero bueno, más adelante seguramente volveremos sobre esto en el programa. Por lo pronto, padre, muchísimas gracias. Con todo cariño. Gracias a ustedes que tan fielmente nos acompañan y sobre todo, qué rico que compartan este programa con otras personas. Les recuerdo la línea para que formulen sus interrogantes, 300-723-4309. Gracias también a Men Comunicaciones y a los servicios de ROM Reports. Hasta un próximo Somos Iglesia. Dios los bendiga a todos.